Nosotros somos el grupo número 8, nos corresponde el tema número 31, desarrollo del aparato auditivo. Pues nuestro grupo está conformado por Angie Contreras, Yetzabe Evia, Mayra Roy y mi persona Ángela Arevalo. Ya podemos comenzar. Con la siguiente diapositiva. Ok. Primeramente, antes de entrar en materia de embriología, es importante saber que el aparato auditivo es un órgano sensorial, el cual está encargado del equilibrio y la audición. El aparato auditivo es un órgano complejo, está compuesto por el oído interno, medio y externo. El oído externo está integrado por el pabellón auricular, tímpano, membrana timpánica y conducto auditivo externo. Su función es captar los sonidos y transmitirlos al oído medio, integrado por la cavidad timpánica, la tuba auditiva trompa de Eustaquio, que comunica la cavidad timpánica con la rinofaringe, y los huesecillos, que son el martillo, yunque y estribo, y sus respectivos músculos, los cuales se encargan de conducir el sonido hacia el oído interno. El oído interno es el más complejo. Algunas nomenclaturas lo dividen en un laberinto vestibular y en otro coclear, integrado por la cóclea, órgano de Corti, sáculo, utrículo y conductos semicirculares. Su función es convertir ondas sonoras en impulsos nerviosos. En el oído interno es donde se encuentran los verdaderos receptores vestibulares que responden al equilibrio y los órganos y los receptores auditivos para la audición, que convierten en impulsos eléctricos. Cada uno tiene un diferente origen, los cuales iremos explicando a medida que continuemos con la presentación. Siguiente, por favor. El oído interno, su origen es del ectodermo superficial. Él sufre 3 inducciones, primero por parte de la notocorda y segundo por el mesodermo paraxial, el cual lo prepara para una tercera inducción, que es por parte del robencéfalo, los cuales los robómeros 5 y 6 secretan factor de crecimiento fibroblástico 3, lo cual produce un engrosamiento en el ectodermo superficial, formando las placodas auditivas. Es importante saber que el factor de crecimiento fibroblástico 3 también expresa PAX2, el cual es importante para la continuación del conducto endolinfático, el desarrollo normal del conducto endolinfático y el conducto coclear. Posterior al engrosamiento del ectodermo superficial, el mesodermo circundante hace que el ectodermo que reborda las placodas auditivas se eleve y forme como una fosita o una hendidura óptica. Esta fosa o hendidura óptica, por inducción del factor de crecimiento fibroblástico 3, se invagina y forma la vesícula óptica u otocisto. Todo esto sucede alrededor de los 20 a 22 días en la 4ª semana de gestación. Siguiente, por favor. Ya en la 5ª semana, la vesícula óptica se divide en un componente ventral y en un componente dorsal. El componente ventral formado por el sacro y conducto coclear. Como anteriormente dije, es importante la presencia del gen Omebox PAX2 y un componente dorsal, el utrículo, conductos semicirculares y conducto endolinfático, que es importante el gen DLX5 para la formación de la parte vestibular de la vesícula óptica. La vesícula óptica está revestida por un mesénquima, el cual prolifera, y por inducción de la proteína morfogénica del hueso 4, forma un molde de cartílago, el cual ya al 5º mes se osifica y forma el verdadero laberinto óseo, el cual recubre el laberinto membranoso que está formado por las estructuras que anteriormente dije, que son originadas por la vesícula óptica. Estos dos laberintos son separados por el espacio perilinfático. Es importante saber que los precursores neuroblásticos sensitivos en el oído interno se cree que siguen la vía del gen Notch para controlar la diferenciación de células, no solo en neuroblastos y no solo en células de sostén. Siguiente, por favor. En la 6ª semana,
La parte utricular de la vesícula tiene una apariencia de evaginación aplanada. Estas evaginaciones, sus porciones centrales se unen o se fusionan y sufren una apoptosis en sus porciones centrales, haciendo que queden 3 conductos semicirculares, uno anterior, uno posterior y otro lateral. Estos 3 conductos semicirculares tienen 2 extremos, un extremo dilatado con ampolla y un extremo no dilatado o sin ampolla, también llamado extremo recto. Estos extremos se van a introducir en el utrículo, pero no se introducen 6 ramas, sino solo 5 ramas, 3 ampulares y 2 no ampulares, debido a que la rama anterior y posterior no ampular se fusionan. En las ampollas hay unas células sensitivas que están encargadas en mantenimiento del equilibrio, llamadas en conjunto cresta ampular. Y también hay unas zonas parecidas, unas zonas sensitivas en las paredes del utrículo y sáculo, llamadas máculas acústicas, que se encargan de responder a los cambios de posición del cuerpo. Ambas producen impulsos, los cuales son llevados al sistema nervioso central a través del par craneal 8, que es el nervio vestibulococlear, a través de la fibra vestibular. El factor de transcripción NKX51 es el que se encarga de la formación de los conductos semicirculares. Es importante para la formación de la parte vestibular dorsal de la vesícula. Además, está el gen OTX1, el cual si se encuentra ausente, no se forma el conducto semicircular lateral, el cual podría producir una pérdida de equilibrio. Este es un gen que se encuentra activo en el primer arco braquial y tiene relación con la mandíbula y los huesecillos del oído. Otro punto importante es el ganglio estatoacústico, el cual se forma durante la formación de la vesícula. Hay un grupo de células que se aíslan, migran y forman el ganglio estatoacústico o vestibular, que tiene porciones cocleares o vestibulares que inervan las células sensitivas del órgano de Corti, los conductos semicirculares, el sáculo y el utrículo. Es importante saber que se cree que las células de la cresta neural lo invaden y eso implicaría en la formación de células de sostén y células satélite. Siguiente, por favor. Ya va, le voy a sugerir algo a las demás muchachas. Si los micrófonos están abiertos, traten de cerrarlos porque se escuchan algunas interrupciones, personas hablando, y entonces pues eso no es bueno para la grabación. Entonces traten, las personas que tengan los micrófonos abiertos, los cierran y solamente queda abierto el micrófono de la persona que está haciendo la presentación. Y si el micrófono de la persona que está haciendo la presentación está abierto y esas interrupciones son donde ella está, pues entonces que por favor le pida a las personas que están ahí que les colaboren para que se pueda hacer una presentación sin interrupciones. Seguimos. Seguimos. En cuanto al sáculo y los derivados. Durante la 6ª semana de gestación, en el sáculo se forma una evaginación tubular en su parte inferior, que se va a denominar el conducto coclear. Este penetra en el mesénquima circundante en forma de espiral hasta el final de la 8ª semana, cuando completa las 2.5 vueltas, y la conexión restante entre la cóclea y el sáculo se va a realizar mediante un canal estrecho, que es el conducto de Hensen o ducto Reunions. En el desarrollo del laberinto membranoso, en la parte posterior del sáculo, se va a desarrollar un conducto endolinfático, que va a ser una prolongación tubular del laberinto membranoso que pasa por el acueducto vestibular y termina en la cavidad craneana. Allí en el saco endolinfático se secreta la endolinfa. En las estructuras del laberinto membranoso circula la endolinfa y en el espacio que va a quedar entre los laberintos óseo y membranoso circula la perilinfa. Por favor, la siguiente diapositiva.
A medida que va ocurriendo el desarrollo del laberinto membranoso, los cambios que ocurren en el mesénquima se van a dar por la inducción de la vesícula óptica y el factor transformante beta, que estimulan a que se diferencie en una cápsula óptica cartilaginosa. Esta cápsula óptica cartilaginosa durante la 10ª semana va a experimentar una vacuolización, donde se forma el espacio perilinfático. Allí va a quedar suspendido el laberinto membranoso en la perilinfa. A su vez, este espacio perilinfático se divide en una rampa vestibular y una rampa timpánica. Por favor, la siguiente diapositiva. Luego, el conducto coclear se va a separar de la rampa vestibular mediante la membrana vestibular y de la rampa timpánica mediante la membrana basilar. La pared lateral, que queda unida al cartílago circundante, va a estar unida mediante el ligamento espiral, y el ángulo mediano va a estar sostenido a una apófisis cartilaginosa, que es el modiolo, o la columela, el futuro eje de la cóclea ósea. Las células epiteliales en un principio van a ser las del conducto coclear, luego ellas posteriormente desarrollan unos bordes, un borde interno que va a ser el futuro limbo espiral y un borde externo que forma una fila interior y 3 o 4 filas exteriores de células pilosas, que son las células sensitivas del sistema auditivo. Ellas van a ir recubiertas por una membrana tectoria, que esta membrana es una sustancia fibrilar que va junto al limbo espiral y su extremo descansa sobre las células pilosas. Siguiente diapositiva, por favor. Este conjunto de células sensitivas y la membrana tectoria forman el órgano de Corti, que él se diferencia a partir de las células de la pared del conducto coclear. Las células ganglionares del octavo par craneal migran a lo largo de los espirales de la cóclea y forman el ganglio espiral. Cabe destacar que el ganglio vestibular se va a formar cerca del utrículo. Las neuronas del ganglio espiral y del ganglio vestibular son bipolares. Ellas tienen unas prolongaciones periféricas y centrales. Las prolongaciones periféricas del ganglio espiral forman el nervio coclear, que él va conectado al órgano de Corti. Y las prolongaciones del ganglio vestibular forman el nervio vestibular. Y sus prolongaciones centrales de ambos ganglios van a formar el nervio vestibulococlear, que es el octavo par craneal. El nervio vestibular se va a encargar de mantener el equilibrio cinético y estático, y el nervio coclear de transmitir los sonidos del medio externo a las áreas corticales de la audición. Luego, los impulsos recibidos en este órgano de Corti van a ser transmitidos al ganglio espiral y luego al sistema nervioso central, por medio de las fibras auditivas del octavo par craneal. Importante mencionar que las lesiones del del órgano de Corti pueden generar una hipoacusia. La siguiente. Gracias, doctor. Para continuar con el tema, vamos a hablar ahora de la formación del oído medio. Como se mencionó al principio de la presentación, el oído medio está conformado por la cavidad timpánica, por la tuba auditiva o trompa de Eustaquio, por los huesecillos y sus músculos asociados. Es importante mencionar que la transmisión de los sonidos se puede dar gracias a que la cadena de huesecillos conecta la parte interna de la membrana timpánica con la membrana oval del oído interno. La formación del oído medio está estrechamente relacionado con el desarrollo de los primeros y segundos arcofaringios. Esto debido a que el oído medio se desarrolla a partir de la primera bolsa faríngea, el mesénquima de la cresta neural y el mesodermo de los primeros y segundos arcofaringios.
Alrededor de la cuarta semana de desarrollo, la primera bolsa faríngea se expande lateralmente hasta alcanzar el suelo del primer surco faríngeo, para originar de esta manera el receso tubotimpánico. La porción distal ciega de este receso se dilata para dar origen a la cavidad timpánica primitiva, mientras que la porción proximal permanece estrecha para formar la tuba auditiva o trompa de Eustaquio, que comunica a la cavidad timpánica con la nasofaringe. Alrededor de la sexta semana se producen unas acumulaciones del mesénquima de la cresta neural en la parte dorsal a la finalización del receso tubotimpánico. La siguiente lámina, por favor. El desarrollo de los huesecillos del oído se realiza a partir de los primeros y segundos arcos faringios y de ese mesénquima de la cresta neural que se condensa para formar los precursores cartilaginosos que posteriormente se osificarán para dar origen a estos huesecillos. Aunque los huesecillos se originan en la primera mitad de la vida fetal, estos quedan incrustados en el mesénquima circundante hasta aproximadamente el octavo mes, cuando la muerte celular programada y otros procesos de reabsorción disuelven el tejido circundante, dejando a los huesecillos suspendidos por dentro de la cavidad timpánica. El tejido endodérmico que recubre el interior de la cavidad deja a los huesecillos unidos a las estructuras adyacentes, a modo de mesenterio. Cabe destacar que al momento del nacimiento aún existen restos de este tejido circundante y ellos no se liberan completamente sino hasta los 2 meses posteriores al nacimiento. Y esta es la razón de que los recién nacidos no poseen tanta agudeza auditiva. Siguiente, por favor. Estudios de anatomía comparada han comprobado que los huesecillos del oído poseen 2 orígenes. El martillo y el yunque se originan del primer arco faríngeo a partir del cartílago de Meckel. De este primer arco también deriva el ligamento anterior del martillo y el músculo del martillo o músculo tensor del tímpano. Este músculo se encuentra inervado por la rama maxilar del nervio trigémino quinto par craneal, que es el nervio del primer arco. Por otro lado, el estribo deriva del segundo arco faríngeo a partir del cartílago de Reicher. De este arco también se origina el músculo estapedio, que se encuentra unido al martillo y está inervado por el nervio facial, séptimo par craneal. El estribo es el hueso más pequeño del cuerpo y posee forma de estribo de silla de montar. Siguiente, por favor. Durante las últimas etapas de la vida fetal, la cavidad timpánica se expande dorsalmente para invadir el hueso temporal por medio de una vacuolización, formando el antro timpánico o antro mastoideo, que se ubica en la porción petromastoidea del hueso temporal. Al nacer, este es casi del tamaño del adulto, pero en él no se encuentran prácticamente células o celdillas mastoideas. Al cabo de los 2 años ya estas células se han desarrollado bien y originan esas proyecciones cónicas en los huesos temporales que conocemos como apófisis mastoides. Después del nacimiento, esto termina de invadir aún más la apófisis mastoides, originando sacos de aire por dentro del hueso. A este proceso se le denomina neumatización. Es importante mencionar también para corregir las infecciones del oído medio pueden expandirse e invadir el antro mastoideo, y esto constituye una de las complicaciones frecuentes en este tipo de infecciones. El desarrollo del oído medio está regulado por señales moleculares tales como la endotelina 1, el factor de crecimiento fibroblástico 8 y el ácido retinoico. Se ha demostrado que estos factores intervienen en el desarrollo de los arcofaringios y cualquier mutación en alguno de ellos pueden afectar el desarrollo de los huesecillos. Siguiente lámina, por favor. El oído externo está conformado por
el conducto auditivo externo, el tímpano o membrana timpánica y el pabellón auricular. El oído externo se origina del primer surco faríngeo y de los primeros y segundos arcos faringios. El conducto auditivo externo es la parte del oído que comunica el exterior con el tímpano. Este es muy corto al momento del nacimiento y alcanza su longitud del adulto aproximadamente a los 9 años de edad. Este se origina de la porción dorsal del primer surco faríngeo, que se profundiza cuando se da la proliferación activa del ectodermo que entra en contacto con el revestimiento endotelial de la cavidad timpánica. Al tercer mes, las células epiteliales del fondo del conducto proliferan para formar el tapón meatal y de esta manera el conducto auditivo externo se oblitera. En el séptimo mes, las células centrales del tapón se disuelven para crear de esta manera lo que vendría siendo la parte interna del conducto auditivo externo. Si este tapón meatal persiste, puede originarse sordera congénita de conducción. Dando continuidad al desarrollo del oído externo, encontramos a la membrana timpánica. La membrana timpánica, o también denominado tímpano, es la que se encarga de separar al oído externo del oído medio. La membrana timpánica se llegan los oídos a ella debido a que lo hacen vibrar y de allí se transmiten al oído medio. Cuando los ruidos son muy fuertes, la membrana timpánica va a estar templada por los músculos del oído y esto evita que las vibraciones sean muy intensas. El primordio de la membrana timpánica es la primera membrana faríngea, que ella se va a encargar en el embrión de separar al primer surco de la primera bolsa faríngea. A medida que se va desarrollando el mesénquima, va a ir creciendo entre las dos partes de esta membrana y se va a diferenciar en las fibras colágenas que también la constituyen. Por lo tanto, esta membrana timpánica va a estar formada por las 3 hojas germinativas. Del ectodermo superficial que recubre al primer surco faríngeo, que vendría siendo la superficie externa del tímpano, del endodermo de la cavidad timpánica que se origina de la primera bolsa faríngea, que vendría siendo la superficie interna del tímpano, y del mesodermo del primer y del segundo arco faríngeo, que este se diferencia en el mesénquima, que da origen al tejido conectivo que constituye la capa intermedia de la membrana timpánica. El mango del martillo se encuentra unido a la mayor parte de la membrana timpánica. Esta región va a tener unas fibras colágenas muy gruesas, por lo tanto se va a denominar pars tensa. El resto se va a encargar de separar al conducto auditivo externo de la cavidad timpánica. Esta se va a denominar membrana de Scragnell o pars flácida. Siguiente, por favor. El pabellón auricular o la oreja se va a formar del tejido mesenquimatoso del extremo dorsal del primer y del segundo arco faríngeo, que en el segundo mes da origen a 6 proliferaciones mesenquimáticas denominadas tubérculos auriculares o los montículos auriculares. Como podemos observar en la imagen, ellas se encuentran alrededor de la primera hendidura faríngea, 3 a cada lado. Ellas posteriormente se fusionan y van a formar a la oreja. 3 se van a originar del primer arco y las otras 3 van a originar del segundo arco. Las originadas del primer arco van hélice, mientras que las originadas del segundo arco van a originar el restante del hélice, del antihélice, y lo último que se desarrolla es el lóbulo. Es muy frecuente que ocurran anomalías en el pabellón auricular debido a la complejidad de su desarrollo y de su fusión. Estas pueden provocar, por ejemplo, otras anomalías como los senos preauriculares.
La localización inicialmente va a ser en la región inferior del cuello, pero cuando se desarrolla el maxilar inferior, ellos ascienden hasta los lados de la cabeza a nivel de los ojos. La inervación de los provenientes del primer arco provienen de la rama mandibular del nervio trigémino, mientras que los provenientes del segundo arco es de las ramas cutáneas del plexo cervical, específicamente del nervio auricular mayor y del nervio occipital mayor. Como sus células son provenientes de la cresta neural, también se va a asociar a otras malformaciones de órganos provenientes de estas células, como de la cara, el cráneo y el corazón. El conducto auditivo externo, o en general el oído externo, es muy sensible a ciertos fármacos ototóxicos como la talidomida, la streptomicina y los salicilatos. Siguiente, por favor. Dentro de las malformaciones del aparato auditivo encontramos a la sordera congénita. Esta se puede deber a conexiones nerviosas imperfectas como anomalías en las células ciliadas o también malformaciones en los ganglios de los nervios auditivos. Esta sería la sordera neurosensorial. También encontramos a la sordera de conducción, que es por malformaciones de los huesecillos del oído, del tímpano o por un desarrollo anómalo del laberinto membranoso y óseo. En general está acompañada de mudez. Un 50% de los casos se debe a factores genéticos que afectan a los genes autosómicos dominantes, recesivos y ligados al cromosoma X. Esta se va a diferenciar, se va a dividir en una sordera congénita sindrómica o no asociada a síndrome. Se han identificado 36 genes relacionados con la sordera no sindrómica. Entre ellos encontramos al MYO15, donde su alteración produce un acortamiento de los estereocilios vestibulares y también de la cóclea. Y el GJB2, que provoca una degeneración de las células vellosas. Dentro de los síndromes, encontramos al síndrome renal de Coloboma, también denominado síndrome papilorrenal. Esto ocasiona una sordera neurosensorial asociada a defectos renales y oculares. Dentro de sus características se destacan la displasia del nervio óptico, una hipoplasia renal bilateral y, como su nombre lo indica, un coloboma, ya sea del nervio óptico o retinial. En el síndrome de Waardenburg se ocasiona la sordera autosómica dominante asociada con anomalías pigmentarias como el albinismo parcial. Sus manifestaciones clínicas van a ser una ausencia del ángulo frontonasal o también va a haber un puente nasal ancho, también ocasiona heterocromía del iris, microftalmia y mechón de cabello blanco. El síndrome de Herbel y Lange-Nielsen ocasiona una discapacidad auditiva asociada a enfermedad cardíaca funcional. En el electrocardiograma se evidencia un QT largo y también taquiarritmias ventriculares que ocasionan el síncope o inclusive la muerte súbita. Dentro de otros factores encontramos los ambientales. Allí se encuentran los factores infecciosos que hay que destacar el virus de la rubiola, que en la 7ª u 8ª semana de gestación lesiona el órgano de Corti o también provoca malformaciones en los huesecillos del oído. Hay fármacos ototóxicos como la isotretinoína y el bajo peso al nacer que pueden conllevar a la sordera congénita. Siguiente, por favor. En las alteraciones del pabellón auricular hay que destacar que las que son infrecuentes son muy poco comunes, pero las que tienen un carácter menor, ellas van a ser muy frecuentes y normalmente son indicadores de patrones específicos que siguen ciertas malformaciones congénitas, como por ejemplo, cuando hay una forma anómala e implantación baja del pabellón auricular, esta se asocia al síndrome de Edwards, que es la trisomía 18. O también en aquellas madres que consumen fármacos en el momento del
del embarazo. Encontramos a los apéndices, que estos son unos acrocordones cutáneos que se desarrollan por montículos accesorios. Esta se encuentra delante de la oreja y es más frecuente unilateral. Mayormente van a estar constituidos por piel, pero hay algunos casos en los que se evidencia cartílago. La notia y la microtia. La notia es la ausencia de la oreja. Esta se debe a una falta de proliferación mesenquimal de la zona, mientras que la microtia es la oreja pequeña o rudimentaria, como logramos observar en la imagen. La microtia se debe a un 80% de los casos a una atresia del conducto auditivo externo. Esta también se asocia a síndromes como la trisomía 21, la trisomía 18 y el síndrome de Treacher-Collins. La microtia también se asocia a otros defectos no sindrómicos como las anomalías del oído medio. Esta también es frecuente unilateral y la proliferación o la falta o por la supresión del mesénquima es por el defecto en la migración de las células de la cresta neural. Se considera que la implantación del pabellón auricular es baja cuando el borde superior del hélix está por debajo del plano que pasa por la órbita. Como dije anteriormente, esta también acompaña a otros síndromes como el síndrome de Edwards. En la atresia del conducto o del meato acústico externo, se produce por una falta de canalización del tapón meatal. En la parte superficial está bloqueada por tejido fibroso o óseo, como se logra observar, pero en la parte interna está abierta. Esta es frecuente unilateral o bilateral, a diferencia de las otras, y también puede ser por un desarrollo anormal del primer y del segundo arco faríngeo. La ausencia del meato acústico externo, esta sí es infrecuente y se debe a la falta de expansión del primer surco faríngeo. Aquí tampoco desaparece el tapón meatal. Luego, los senos preauriculares, que se encuentran localizados en el área triangular anterior. Se pueden observar como unos tubos estrechos o fobias superficiales con unas aberturas puntiformes. Los senos preauriculares se asocian a malformaciones renales y la sordera congénita. No se ha determinado como tal cuál es su origen embriológico, pero puede ser porque no se fusionan correctamente el primer surco faríngeo. Siguiente, por favor. Ya va. Para finalizar, hemos tomado de una de las fuentes citadas este mapa conceptual que da un resumen del desarrollo del aparato auditivo, facilitando la comprensión al momento de estudiarlo. Muchísimas gracias. Muy bien. Vamos a... Perfecto. Muy bien, perfecto. ¿Qué les tengo yo que agregar? Bueno, primero felicitarlos porque el seminario evidentemente estuvo muy, pero bien llevado. Y eso es algo que hay que agradecer por el empeño que ustedes le colocaron y por eso hay que felicitarlo. Segundo, el haber citado referencias bibliográficas es muy importante. Hasta ahora creo que otra presentación lo había hecho. Las láminas están muy bien constituidas, muy dinámicas, muy prácticas, muy frescas, no cansan. Fíjense que ustedes en 30 minutos hicieron la presentación. ¿Qué le puedo agregar yo a esto? Prácticamente muy poco, realmente porque tocaron todos los puntos.
Lo único, tener mucho cuidado en aquellas personas que lleguen a una consulta médica con algunos problemas auditivos, sobre todo las fístulas. Eso es importante, faltó mencionarlo, lo de las fístulas y los quistes. ¿Por qué? Porque resulta ser que en el caso de la microtia o de la notia, eso es más frecuente en el hombre, pero las fístulas y los quistes son más frecuentes en la mujer. Pero todas estas alteraciones que ustedes pueden ver externamente pueden estar relacionadas con alteraciones renales y con otros sistemas y órganos. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, que como las crestas neurales están comprometidas, sobre todo las crestas renales del cerebro posterior, del romboencéfalo, son las que están más comprometidas en el desarrollo del oído, pues acuérdense que las crestas neurales son una población de células que está condicionada o está llamada como la cuarta hoja germinativa. Y normalmente ellas se van a diferenciar en un mesénquima que puede proliferar en muchísimos órganos. Entonces por eso hay que tener pendiente, porque acuérdense que las células de la cresta neural van en descenso craneal caudal, y a medida que ellas vayan bajando, si hay alguna noxa que las pueda afectar, pues evidentemente eso puede comprometer. Entonces por eso tienen que tener mucho cuidado que todos los síntomas clínicos o las observaciones clínicas que ustedes puedan hacer a nivel del área de los pabellones tienen que ser estudiadas y tienen que ser descartadas otro tipo de patologías. De resto no creo que haya mucho que agregar, porque realmente pues el seminario fue bastante completo, se tocaron todas las cosas, por eso yo los felicito. Me parece excelente la presentación.